que también está en el programa. Mira, en la cronología de los hechos, evidentemente que hay algunas irregularidades que no encuadran perfectamente con la legalidad del trámite que a título de socio y de apoderado general de Promaco realizó el diputado García ante la Contraloría del Estado. Es importante puntualizar en esa forma de cómo se han venido dando los antecedentes, ¿sí? ¿En qué momento se constituye Premaco como una negociación mercantil? Que fue el 2 de mayo de 1995, a pesar de que se dice que es una empresa que está en funciones desde 1987. Premaco fue constituida en esta ciudad de Hermosillo por dos personas que acreditaron estar domiciliadas en Los Mochis, Sinaloa, y en cuyo acto constitutivo no participó efectivamente Ignacio García como accionista o como administrador o como socio de esa empresa, sino que hasta el 6 de mayo de ese mismo año del 95, la accionista principal, Esther Palacio Rivera, le otorgó a él un poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, para actos de dominio y actos de administración de la sociedad. Es decir, todo el valor mercantil de la sociedad quedó en manos del ahora diputado en 1995, y a partir de eso él solicitó como apoderado de la empresa el cambio de domicilio social de Hermosillo a Puerto Peñasco, Sonora. Ese es el panorama general sobre los antecedentes en los cuales se constituye la empresa y se le da un poder general al ahora diputado García. Sin embargo, en enero, como lo mencionabas, en enero del 2012, él renuncia a su condición de socio, a su condición de administrador único y a su carácter de representante legal. Sin embargo, en fechas posteriores, él acudió ante la Contraloría del Estado solicitando autorización para asistir como postor a los procesos de licitación de obra convocados por SIDUR. Asumiéndose como socio y representante legal de la empresa y diputado el 20 de febrero del 2013, ¿a esa te refieres? La documentación es incuestionable. Así es. Él acude ante el contralor de esa época solicitándole autorización para acudir como postor a los procesos de licitación y a la vez hace valer un carácter de representante legal que ya había renunciado desde enero del 2012, lo cual desde luego agrava la situación porque se trata de un acto de usurpación, se trata de una suplantación de atribuciones y de un eventual conflicto de intereses en los cuales pues hay una responsabilidad no únicamente administrativa, sino también de carácter penal. Sí, que el Congreso aquí tendría que actuar, pero por supuesto que no, es decir, tendría que desaforarlo, ¿no? Juicio político, la declaración ¿no? de procedencia, es decir, procedencia, pero no, eso sería, bueno, ¿no? Marco Antonio, pues pero mira, es poco probable que suceda. Mira, a mí me parece que básicamente la responsabilidad sería de carácter administrativo y eventualmente habría una responsabilidad penal por algunos delitos específicos. Sin embargo, se ha venido comentando también de que por estos antecedentes y por estos hechos, el diputado García pudiera ser enjuiciado por una responsabilidad política. A mí me parece que no hay elementos, me parece que los hechos y los antecedentes del caso no encuadran con las hipótesis de responsabilidad política a que se refiere la ley de responsabilidades en su artículo 8, de tal suerte que por este hecho es posible, como resultado de una investigación, sancionar administrativa y penalmente al ahora legislador, pero me parece muy difícil, casi imposible, poder encuadrar los hechos en una causal de responsabilidad política que pudiera dar lugar a una destitución
y posiblemente a una inhabilitación para ocupar cargos públicos, como lo señala la Constitución. ¿Cómo y cuánto sería la multa, en este caso, el castigo administrativo o penal? La sanción. Bueno, hay criterios que establece la Ley de Responsabilidades en que, de acuerdo a la gravedad de los antecedentes y a la naturaleza de los hechos, se le puede imponer una sanción que va desde la simple amonestación al apercibimiento hasta una multa y eventualmente también la sanción mayor, que es la destitución del cargo. No, que no, es decir, y así como siendo diputado, ¿se puede proceder para castigarlo? Pues ¿no? Dependería, en cuanto a la responsabilidad administrativa, le correspondería a la Contraloría Interna del Congreso del Estado. Por cierto, entonces, es un juicio que no lo puede iniciar de oficio el Congreso del Estado, sino que de acuerdo a una disposición constitucional y de orden legal, se requiere una denuncia previa por parte de un ciudadano que acredite documentos y pruebas suficientes para encauzar administrativamente al legislador. Muy bien. Conclusiones, ahora sí, bueno, o Enrique, ya escuchaste a los expertos aquí. ¿Qué procede? Ustedes ya no tienen, digo, van a seguir contratando obra con él a pesar de, pues o tú ya me dijiste, yo lo paré, yo le dije que no, él ya había contratado antes. Con todo este recoveco hay documentación al respecto que él se ostentó como diputado a pesar de que ya había una reforma. Está muy raro todo, digo. Entonces, si ya no eres presidente legal, ¿por qué un año después te ostentas como representante legal y diputado y usas papelería? Mínimo, no hay una sanción, no hay un criterio. Digo, ¿cuál es tu valoración? Qué bueno, digo, te reconozco que le has dicho, a ver, no. Digo, no me ha salido otro documento que diga lo contrario, Enrique, pero me dices, yo lo paré. Conclusión. Te comento, a partir de que pues él fue diputado, creo que coincidimos en los tiempos, yo llegando como subsecretario. A partir de esa fecha él no tiene contratos como miembro de esta empresa, como accionista, como apoderado legal y al mismo tiempo como diputado. Fue el motivo, si quieres, el decirle no puedes participar. Perdón, corrijo. Sí puedes participar, yo no debo contratarte. Y en ese marco, bueno, sí protocolarizó esta reunión de accionistas. Y te comento, Luis Alberto, la posición de la CIDUR ha sido en todo momento de institucionalidad. No estamos defendiendo a nadie, simplemente manifestando y dando a conocer cuál es nuestra postura, en este caso de ser cuidadosos de los procesos legales. Y comentarte que todo esto, coincido contigo, tiene que llegar a algo. Traemos ya la propuesta de la nueva ley, una nueva ley de obra pública que considere todo este tipo de situaciones, que amplíe el concepto de conflicto de intereses. Próximamente estamos ya por lanzar foros de consulta para que entre todos podamos proponer, enriquecer esta propuesta de ley, y que yo creo que es muy importante, no únicamente del sector de la construcción, de la sociedad que participe con sus propuestas. ¿Tú sí estás de acuerdo que se definen en la ley de obra pública? Claro, que sea más claro. Que sea más el conflicto de interés, porque no está claro ahorita, ¿no? Es decir, que se haga público, que se castigue, se divida y se legisle al respecto. Así es, ¿sí? Ya traemos la propuesta y te vamos a hacer la invitación oportunamente para que participes. Pues para llevar a través del cargo, digo, sería el cargo, el caso, perdón, lo que generaría. Ahora sí, yo creo que mira, estamos viendo un momento importante donde tendremos que empezar a ver propuestas de este tipo, ¿no? Yo creo que debemos de reformar el marco legal, el marco sobre todo en términos de sanciones, en términos de procedimientos, como bien también lo comentaba el licenciado Marco Antonio, creo que es bien importante decirlo, es bien complejo el tema de determinar si se violentan lo que dice el artículo 8º. A mí en lo particular, si pudiéramos hablar de un juicio político por una de las fracciones que señala que cualquier infracción a la Constitución política o a las leyes estatales, cuando causen perjuicios graves al Estado, ahí donde viene el problema, ¿no? La gravedad al Estado o a varios municipios o a la sociedad, también en particular creo que hay un perjuicio grave a la sociedad porque se está engañando a la sociedad en términos de realizar ese tipo de acciones para beneficio propio, y que creo que, bueno, a lo mejor sí encuadraría, pero bueno, queda subjetivo. Si te fijas, hay dos interpretaciones de dos abogados distintos, y yo creo que eso es lo que tendremos que evitar, tratar de que se precisen en mejor medida, de mayor medida, las leyes, y que realmente se existan los procedimientos
tanto la declaración de procedencia para efectos de establecer responsabilidades administrativas y penales, como la verdadera efectividad de las contralorías. Yo también tengo que decir un caso, en algún momento me tocó debatir sobre la posibilidad de crear una fiscalía contra la corrupción, contra este tipo de actos, pero que se desprendiera y que fuera autónoma, que se desprendiera de la Procuraduría y que se desprendiera de la propia Contraloría en caso de que exista. ¿Por qué? Porque si tampoco tiene autonomía, pues al fin y al cabo quien sigue mandando sobre esa fiscalía ante la corrupción, contra la corrupción, sería el gobernante. Entonces no tendría mucho caso porque pues no se iba a morder su propia mano, como dicen. Entonces yo creo que es importante precisar esos puntos en la ley y crear nuevas instituciones contra la corrupción y tomamos ejemplos, como bien lo comentaba Denise Dresser, que creo que el tema específico de Chile, el tema específico de Argentina, bueno, hay algunos casos en los cuales el funcionario público al final, cuando decide serlo, más en el caso de representantes como son los diputados, transparenten hasta dónde llega su vida económica, claro, por decirlo de alguna manera. O sea, más de las declaraciones patrimoniales, ir y decir hasta dónde están inmiscuidos en materia de negocios. Es decir, yo participo en estas sociedades y participo bajo este tipo de esquemas de negocios. Entonces yo creo que ahí sería interesante, ¿no? Transparentar. Marco, algo breve, tengo que hacer un corte, ya está. Bien, a mí me parece que el tema de fondo, Luis Alberto, tiene que ver con la política de transparencia de la función pública, con la opacidad tradicional en que se manejan los asuntos de aplicación de presupuesto, y sobre todo creo que es el momento para que con la posibilidad de reformar las leyes en la materia, yo sugeriría que se vinculara con mucha armonía la fracción 17 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades con el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas, con el propósito de eliminar esa excepción a la regla general en la cual un funcionario público esté impedido para contratar obra pública y concurrir como postor a los procesos de licitación pública. Es decir, eliminarle esa facultad discrecional, esa excepción, insisto, la excepción a la regla general de la prohibición, en donde la Ley de Responsabilidades, en la fracción 17 del 63, le otorga una atribución especial a la Contraloría del Estado para efecto de autorizar u otorgar permisos para las personas morales o para las negociaciones a las cuales pertenece el funcionario público, pueda participar como postor o como licitante en la asignación de obra pública. Yo creo que el punto fino del asunto es, con el propósito de tener una mayor certeza en los procedimientos administrativos, eliminar la facultad de la Contraloría para otorgar permisos a empresas o a negociaciones en las cuales esté involucrado el funcionario público, con el propósito de que tenga el impedimento natural de no participar en los procesos de licitación de obra pública. ¿Qué es eso? La Contraloría está para castigar, investigar y recomendar, ¿no? Para andar, pero bueno, se tiene que reformar y sacudir todo esto. Gracias, Enrique, buenos días. Gracias, Marco, buenos días. Gracias. Corte, vuelvo con Oscar Mayoral y a ver si alcanza Profepa, esperemos, vamos a estudiar a ver cómo volvemos.